para que las cosas no vuelvan a suceder. De hecho, la historia de la humanidad ha dado cuentas de que se recuerdan matanzas y hemos tenido matanzas hasta los años pasados. Europa ha recordado el Holocausto y ha tenido sucesivos genocidios posteriormente. Yo creo que la memoria colectiva sirve para poder crear puentes entre las generaciones pasadas y presentes que permitan discutir y comprender el tipo de sociedad en el que queremos vivir. El tipo de sociedad que hizo posible un genocidio, porque no fue un genocidio llevado adelante solamente por un gobierno militar, fue un genocidio llevado adelante también por grupos empresarios que lucraron con ese genocidio, por grupos empresarios como el Grupo Macri, que se llenó de dinero con los seguros de cambio, con los acuerdos con Cavallo y con los acuerdos con la provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar. Mientras existían los campos de concentración, el señor hoy jefe de gobierno hacía su fortuna en negocios con los militares. Entonces, cuando hablamos de memoria colectiva, primero tenemos que saber que la memoria colectiva es un diálogo y es la búsqueda de la verdad. La verdad no es una sola como la memoria no es una sola. La memoria es un diálogo, es una construcción. Es un diálogo entre generaciones primero, sin ninguna duda. Entre nuestra generación y la de nuestros padres, entre la de nuestros hijos con nosotros. Sin duda muchos de nosotros hemos vuelto a repensar cuestiones que sucedieron durante la dictadura militar a partir de tener que contárselas y explicárselas a nuestros hijos. Sin duda la ciudad de Buenos Aires ha dado unos pasos enormes en este sentido, con una cantidad de leyes que hacen que el tema se trate en las escuelas, con una cantidad de leyes que han fomentado la creación del Instituto Espacio para la Memoria y sin duda con la creación del Parque de la Memoria y de la otra cantidad de sitios puestos en uso para que formen parte del acervo ciudadano donde se recuerda, donde se busca la verdad y donde se busca la justicia. Ese diálogo y esa búsqueda de consenso es el centro de la memoria colectiva. La memoria no puede buscar la hegemonía. Ningún grupo puede buscar la hegemonía de la memoria. Ningún grupo, ni el que está en el poder, ni el que no está en el poder, ni el que está en el Estado, ni el que no está en el Estado. La memoria es un rompecabezas que se forma con cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad. Seamos o no seamos víctimas, tengamos o no tengamos relación con las víctimas. La memoria es un diálogo donde está involucrado cada uno de los porteños y las porteñas, de los argentinos y de las argentinas, porque tiene que ver con el país que hizo posible un genocidio y sepamos bien que el Estado que hoy tenemos y que las formas de la justicia y las formas de protección del ciudadano no son demasiado diferentes a aquellas que hicieron posible un genocidio y que hay todavía mucho para hacer en la transformación del Estado y en la transformación de la justicia lenta que tarda en llegar para las víctimas y para sus familiares. Esa construcción y ese diálogo no lo podemos cerrar en una sesión en este recinto porque creamos que encontramos entre algunos la mejor fórmula. Yo me niego terminantemente a que me hagan elegir entre Estela Carlotto y Adolfo Pérez Esquivel. Me niego terminantemente a que me hagan elegir entre Carmen Lapacó y Aldo Echegoyen. Me niego terminantemente. Los llevo a todos en mi historia, en mi corazón. Tengo más o menos cercanía o diferencias políticas con ellos. Pero no tengo ninguna diferencia en la visión de lo que fue para la Argentina, para ellos en particular y para todos en general el largo camino, la larga noche desde el 24 de marzo del 76 y la larguísima lucha que no hubiera existido y hoy no existiría memoria en este país si no fuera por los organismos de derechos humanos. Entonces me parece que si lo que estamos buscando realmente es un consenso, es un acuerdo, es la mejor manera de gestionar, y a veces he tenido, y no tengo que contar nada porque todo el mundo lo conoce, y porque así como la diputada Alegre sostiene aquellos valores que sentimos que heredamos de nuestros hermanos mayores, yo creo también sin duda que la libertad para decir lo que uno piensa y para no sentirse presionado para decir lo que uno piensa, aun cuando lo que uno piensa parece estar en contra de lo que habría que decir en ese momento, es algo que también siento, que aprendí y que heredé de aquellos compañeros y compañeras que supieron jugarse cuando muchas veces lo que decían no era lo que había que decir en ese momento. Entonces la verdad es que me parece que nos están poniendo en una encrucijada, nos están poniendo rehenes de una situación en la cual no queremos estar. El Parque de la Memoria es un logro enorme de esta ciudad. Es sin duda uno de los lugares
que para el mundo representa uno de los emblemas de la lucha por la libertad y por la democracia, y un homenaje a todo lo que aquellos 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos lucharon. Entonces, por favor, no nos pongan en esta encerrona. No nos hagan debatir sobre tablas, algo que siempre hemos cuestionado. ¿Por qué un tema de esta magnitud vamos a tener que votarlo sobre tablas? ¿En nombre de qué? ¿En nombre de quién? ¿De los apuros del oficialismo por quedar bien en la campaña electoral? Yo les pido, por favor, que con el espíritu de compartir la idea del proyecto. Yo firmé el primer proyecto. Lo firmé cuando era un proyecto, cuando había que debatirlo en comisión, cuando había que tratar de buscar un consenso entre todos los organismos de derechos humanos. Entonces, en la búsqueda de ese consenso, con el espíritu de buscar la mejor fórmula para que el Parque de la Memoria sea gestionado por el Estado, porque creo en la política pública de la memoria, porque creo que es la única manera de que la memoria se transmita de generación en generación y que tenga continuidad, pero controlado y con las ideas y los ejes y las ideas de gestión en manos de los organismos de derechos humanos. Con ese espíritu nos demos un poco de tiempo más para tratar de volver a reunir, de volver a encontrar a los organismos de derechos humanos, que nosotros sabemos que tienen diferencias, pero que para la sociedad argentina siguen siendo los organismos de derechos humanos. No dejemos que la política rompa ese símbolo y ese emblema que todavía subsiste como lugar de unidad y de ética para la sociedad argentina. Ese símbolo ético que son los organismos de derechos humanos, no dejemos que la política se meta y lo rompa. Yo les pido, como el diputado Urés, si podemos reservar el proyecto para que tenga más discusión, y en caso que esto no se pueda hacer, le quiero anticipar, señor presidente, que voy a abstenerme en la votación. Gracias, presidente. Gracias, diputada.